Son las 9:30 de la mañana y ahora queremos tomarnos un tiempo para hablar de un tema que está en el centro de las preocupaciones de todos, que es la justicia. Funciona, nos protege. A veces un error como el que dejó libre al presunto sicario del rey de Meix nos genera una sensación de impotencia total, pero al mismo tiempo desde afuera a veces nos hacen mirar con otros ojos. Y para entender todo este tablero complejo, para saber cómo estamos y hacia dónde deberíamos avanzar, hoy tenemos el lujo de conversar con la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de turno. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, muchas gracias. Oye, acá, bueno, quizá en tu calidad de ministra y persona que sabe del tema, ¿qué pasó y piensas tú en el bullado caso de la Liberación? ¿Hay un problema en la cadena de información entre tribunales y gendarmería? ¿O es caso aislado? ¿Esto no ocurre habitualmente? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, debo decir primero, muchas gracias. No, por favor. Es un honor estar en turno, más aún cuando estamos todos combinados sin Así es, sin haberlo pensado, estamos todos de rojo. todos de rojo. Y bueno, también tengo que hacer un disclaimer inicial. Yo desde enero del 2024 soy directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional con residencia en Panamá, entonces voy y vuelvo de Chile a cada rato, entonces sí debo decir que no le llevo el ritmo al detalle de los casos. Esto obviamente yo leí, estoy informada de este caso, pero tampoco he seguido como el detalle de lo que ha ocurrido. No es habitual, no, yo creo que un caso así no pasa a cada rato, no es que el sistema de justicia y de las instituciones tengan estos forados como permanentes. Creo que es muy importante la investigación porque acá hay todo tipo de hipótesis que están dando vuelta, desde que esto puede haber sido efectivamente una serie de errores humanos que a veces pueden pasar en una institución, pero si pasan, las personas que los cometen tienen que asumir responsabilidades y para eso hay normas claras en la administración pública, pero si no es un error, y yo creo que ese es el tema principal del cual todos los chilenos tenemos dudas y creo que es necesario despejar, es que no haya habido otro tipo de incentivos para cometer estos supuestos errores, ¿no? Entonces creo que el Poder Judicial ha actuado con celeridad, yo creo que ha sido pertinente las decisiones que ha tomado y creo que estamos todos esperando a ver cuál es el resultado de esa investigación. El IDEA es el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Y es loco porque estamos en medio y usted fue ministra de Justicia, entonces ¿puede hablar algo ahí con respecto, por ejemplo, a figuras como Bukele, donde hay dudas sobre su vocación democrática? ¿Cuál es la lectura? Porque también hay muchas personas que plantean esos son los caminos a solucionar en torno a comportamientos diarios. No todo el mundo es delincuente, por tanto, ¿qué me importan de los delincuentes? Pero para eso estoy dispuesto a sacrificar libertades personales. Esa tensión, ¿cómo se soluciona? Bueno, nosotros estamos muy preocupados por la deriva autoritaria en El Salvador. Si ustedes miran los índices internacionales y nuestro informe sobre la democracia anual, lo vamos a publicar el 11 de septiembre, espero que podamos venir a conversarlo después. Y una de las, si puedo decir, primicias tiene que ver con el deterioro de la situación de El Salvador, pero otros indicadores internacionales como el de Economist o el de Freedom House también ya han constatado que El Salvador ya no es un régimen democrático formal que cumple con todas las garantías de un régimen democrático. Y yo creo que acá la preocupación, entendiendo que todos y todas las personas quieren vivir en seguridad y ese es un derecho humano básico, tampoco podemos decir que la solución para vivir en seguridad es una dictadura. Y acá se habla mucho del modelo de Bukele respecto de las cárceles o la persecución, pero no se habla de toda la otra historia, ¿no? De entrar al Congreso con militares para obligar a los diputados a votar, a cambiar la Constitución para reelegirse indefinidamente, a cambiar los distritos electorales para tener 98% de los escaños en la Asamblea, han cerrado los medios de comunicación. Aprovecho para pasar un anuncio. La próxima semana, 3 y 4 de septiembre, en el GAM, por favor véanlo en nuestras redes, tenemos un seminario internacional sobre democracia y el 4 de septiembre en el GAM en la tarde, uno de nuestros panelistas va a ser Óscar Martínez, editor de El Faro de El Salvador, que ha tenido que salir al exilio
justamente por ser uno de los periodistas y uno de los medios de comunicación que han estado analizando, dándole seguimiento a los altos niveles de corrupción en el régimen, que ese es otro de los problemas cuando tú tienes sistemas autoritarios que no hay contrapeso de poderes y por lo tanto hay altos grados de corrupción. Sí, y justamente sobre eso, porque el modelo Bukele, que es tan criticado internacionalmente por su autoritarismo, como acaba de mencionar, igual se ha vuelto muy popular y seductor para una parte de la ciudadanía, y no solamente en Chile, sino en toda la región. ¿Por qué cree que está sucediendo eso? Mire, yo creo por varias razones. Primero, objetivamente, había una situación dramática en El Salvador, de las personas no podían vivir en tranquilidad en sus comunidades. Lo que ha reportado el Faro, digamos, es que Bukele logra una pacificación a partir de pactos con las pandillas que también se venían produciendo, y después una persecución. Escuchaba el otro día un criminalista como pesca de arrastre. Lo que hacen es ir y tomar cientos de personas detenidas sin juicios, sin, digamos, que te puedan hacer una defensa individualizada. Se ha legalizado en El Salvador que pueden juzgar a grupos de hasta 800 personas juntas. O sea, aquí, por ejemplo... Es un paquete. Claro, nos toman a todos nosotros y dicen que uno de nosotros estaba traficando drogas, da lo mismo quién fue, quedamos todos presos. Pero a la gente le gusta eso. Bueno, yo creo que a la gente le gusta eso hasta que te llevan preso a tu hijo. Eso vi en el New York Times. Yo vi una nota que planteaba aquello. Claro. Sea, y efectivamente ese es el caso. Es como, claro, Bueno, todo funcionaba hasta que de pronto el sistema es tan burdo que para tomar control comete una serie de errores que no son aislados. No son aislados. Sistemático. Y bueno, y tenemos casos de personas, muchas personas que muertas en las cárceles, desaparecidos. Pero aparte de cuán efectivo es un sistema que tiene a 2 o el 3% de la población encarcelada, quizás en un país chiquitito como El Salvador eso pudiera funcionar. Pero imagínense eso en Brasil o imagínense eso en Chile. La cantidad de cárceles y dinero. O sea, las personas no hacen el cálculo que nosotros podemos gastar, no sé lo que estará ahora, pero entre 800... 1.000 pesos, 1.000.000 de pesos en tener una persona encarcelada. Imagínense si tenemos el 2% de nuestra población en cárcel. Entonces yo creo que esa es una parte. Lo otro es que yo creo que sí, Bukele ha sido muy exitoso en términos comunicacionales. Él invierte una gran cantidad de recursos en comunicaciones, fue en algún sentido pionero en América Latina, en la misma línea que Trump, en usar las redes, en usar la desinformación, en aplacar, digamos, a la oposición. Y entonces ha construido un relato respecto a su éxito que muestra una parte de ese éxito y las personas nos quedamos con la cuña, con el titular, están todos presos o no hay pandilla, sin ver lo que eso significa. Yo creo que también es cierto que si tú le dices a las personas, oye, ¿a usted le importa que hayan medios de comunicación libres o le importa que se vayan todos los periodistas al exilio en vez de tener seguridad? Seguramente la mayoría de la gente también va a decir que se vayan todos al exilio, digamos, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un tema de pedagogía de por qué importa la democracia, por qué importan los derechos. O sea, esto no es una cuestión abstracta. Qué bueno que mencionó la democracia, porque después de estar hablando del fenómeno Bukele, queremos saber cuál es el estado de la democracia en América Latina. ¿Cuál es acá su análisis? Mira, nosotros vemos con preocupación que estamos teniendo hace mucho tiempo, alrededor de 8 años, un cierto estancamiento en la mejoría de los regímenes democráticos. Tenemos hoy día más regímenes autoritarios de los que teníamos hace 20 años atrás, donde solo estaba Cuba. Hoy día, aparte de Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Haití quizás por otras razones, un estado fallido. Pero tenemos 5 regímenes que son claramente autoritarios, querámosles como les queramos llamar. Que ahí tengo una duda. El término es autócrata, dictadura. ¿Cuál ha sido la terminología que ha adoptado la sociología? Mira, en ciencia política y las mediciones internacionales en general no se usa el concepto de dictadura. Hay distintas formas, pero algunas mediciones dicen democracia completa, regímenes híbridos, regímenes autoritarios, autocracias, no democracias, digamos, pero en general no se usa dictadura como para clasificar los regímenes, sino que más bien se habla de regímenes autoritarios o autocráticos.
Y tenemos muchos regímenes como híbridos, ¿no? En el sentido de que nosotros por lo menos desde IDEA entendemos la democracia es la competencia por el poder, digamos, es el sistema de gobierno del pueblo para el pueblo, requiere elecciones libres, competitivas, pero además de elecciones requiere derechos, requiere libertad de prensa, un Estado de Derecho, estábamos hablando del tema de justicia, muy importante que la justicia en una democracia sea autónoma, que funcione, digamos, de manera ecuánime. Entonces, la democracia es un conjunto de instituciones, de valores y de derechos. Y en América Latina tenemos países que han tenido deterioro. Una de las cosas que nos preocupa es que en toda la región estamos teniendo retrocesos bien importantes en libertad de prensa. ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, tenemos distintos tipos de fenómenos. Primero, en varios países la vida de los periodistas y de los directores de medios está en riesgo. En México, en Colombia, por ejemplo, a pesar de que son regímenes democráticos, hay altos niveles de violencia y persecución por grupos, no necesariamente por el Estado, pero por sí hay persecución. Después, claro, hay muchos gobiernos que son democráticos, pero que no les gusta el disenso, no les gusta la crítica. Entonces vemos persecución, hostigamiento, se están utilizando en muchos países, por ejemplo, la justicia penal para perseguir. O sea, tú te querellas, las autoridades se querellan contra los periodistas por informes, por reportes, por investigación. A periodistas o medios que están investigando corrupción tienden a ser flancos privilegiados. Entonces, tenemos distintos fenómenos, pero en general y por otra parte, este contexto de persecución o de que no nos gusta la crítica se da en un contexto, como ustedes saben, donde en términos de los mercados, los medios de comunicación independientes tienen unas enormes dificultades para sobrevivir. Entonces, si tú mezclas la dificultad económica de hacer sobrevivir medios de comunicación, por ejemplo, de investigación, junto a la persecución, es un cóctel muy explosivo de deterioro de la libertad de prensa, de deterioro de la pluralidad en las voces de los medios de comunicación. ¿Y cómo se ve Chile en ese ámbito? Bueno, Chile en ese ámbito está en el ranking superior, digamos, de los mejores niveles de libertad de prensa. Digamos, en nuestra región, según nuestros datos, eso no significa que no tenga problemas, pero bueno, es fácil cuando no hay prensa. Como si no tienes prensa, por supuesto te puede ir muy bien en una medición, porque si no hay ni variedad de productos, no hay puntos de vista, básicamente está tomado por un duopolio, o sea, no un duopolio, sino que tienes monopolio en el mundo radial y otro. Claro, está bien. Si pones computadoras a tirar música y no tienes espacio para la comunicación. Lo que pasa es que también estamos comparando esto con qué cantidad de periodistas asesinados, digamos, claro, ¿me entiendo? Y encarcelados y en el exilio. Entonces, ciertamente yo creo que acá en Chile hemos tenido históricamente un problema estructural de falta de pluralidad en los medios de comunicación. Claro. Eso no los matan porque no existen, como dice un amigo. Eso es una de las grandes falencias, digamos, de la construcción democrática en los últimos 30 años, digamos, o 40. Y eso es así. Pero claro, no hay una persecución activa del disenso en los medios de comunicación. Uno podría, y yo estoy de acuerdo contigo, que hay múltiples otros problemas, pero en términos de los estándares internacionales, claro, acá tenemos una situación compleja, pero no por eso no preocupante. Ahora, si puedo terminar diciendo algo, es que yo creo que nunca hay que ser obsecuente respecto de cuando uno está bien, porque lo que vemos es, y el caso de Estados Unidos, El Salvador, son ejemplos muy importantes, es que una democracia puede parecer muy sólida y la puedes perder en 6 meses, digamos. O sea, la persecución de los jueces, la persecución de periodistas, tratar de intervenir en las universidades, cuando no hay contrapesos o cuando tú tienes una mayoría que logra ganar el Ejecutivo, el Congreso, que nombra a todos sus amigos en la Corte Suprema, en todos los órganos autónomos, que no hay control de la corrupción. Ese cóctel que puede producirse rápidamente cuando tú tienes un líder como Bukele, populista, popular, que a las personas les parece que puede ser una respuesta a todos los problemas de manera fácil, es la manera más rápida de perder una democracia hoy día. Y mirando al futuro, Marcela, aparecen nuevas fronteras y también nuevas amenazas consigo. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial.
¿Cómo crees que se está preparando nuestro sistema de justicia para los delitos del futuro, para las estafas con inteligencia artificial, para el crimen organizado que usa la tecnología de punta? ¿Tú crees que estamos preparados para esta nueva era? No, yo creo que no estamos preparados, que estamos avanzando lentamente, no solo en Chile, digamos, incluso si tú miras la Unión Europea, Estados Unidos en general, los estados se mueven a unos ritmos muy distintos de lo que se mueven los avances en la tecnología. Entonces estamos viendo nuevos delitos, nuevas formas. Cada vez que tú tratas de, pues, una ley se puede demorar 3 años en discutir, 2 años, si son rápido 1 año, y cuando ya terminaste de discutir el proyecto de ley, ya se cambió la forma en cómo se estaba operando, ¿no? Por ejemplo, de las estafas telefónicas, las estafas, no sé, el phishing, o sea, 1000 formas, y siempre van a haber nuevas formas tecnológicas. Por eso yo creo que hay que complementar las normas con mayor autonomía de los órganos fiscalizadores, que no esté todo el detalle de lo que tú puedes perseguir. O sea, nos ha pasado con el Servicio de Impuestos Internos respecto a la corrupción. Es que esto no lo dice en la ley. Entonces, como no está en la ley, el servicio no puede intervenir. O sea, ese tipo de cosas también lo vemos, y yo lo decía hace poco a raíz del episodio con Evelyn Matei y de la violencia orquestada de género y de información falsa. No podemos esperar detallar todos los casos en los que, por ejemplo, el órgano electoral puede actuar. Se necesita dotar al órgano electoral de autonomía que hoy día no tiene para poder tomar decisiones de sanción y poder, por ejemplo, bajar información maliciosa durante campañas electorales, cosa que se está haciendo, por ejemplo, en México y en Brasil, pero que acá en Chile el órgano, el servicio electoral no tiene facultades para hacer eso. Hay una cosa, estaba mirando un caso en Europa que tiene conmocionado a Francia. Eso de Jan Pormenove. Pormenove era un streamer que básicamente exhibía cómo lo molestaban sus compañeros de streaming desde su casa, lo maltrataba, la gente pagaba para que lo maltrataban, y muere en vivo. Y me llamó mucho la atención de que quien habla a nombre del Estado es el ministro de Asuntos Digitales. O sea, se transformó en una institucionalidad. Sí. Para que hable con los proveedores, y incluso pueden bloquear las señales y envíos con respecto a eso, a cualquier transmisión. Esto fue en Kik. Entonces, yo creo que acá la institucionalidad está muy atrasada, muy atrasada. No, totalmente. Yo creo que estamos muy atrasados, y hoy día tenemos un sistema, un contexto mucho más adverso internacional, producto de las políticas de Estados Unidos y las transformaciones en los grandes conglomerados de comunicaciones y de las compañías, ¿no? Hay un debate importante respecto del límite del control y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, muchos actores, y este es un debate súper legítimo, posiciones razonables, muchos actores plantean que dotar al Estado de capacidad, por ejemplo, para tomar decisiones de qué información bajo, cómo es entregar una herramienta peligrosa en contra de la libertad de expresión, ¿no? Y gobiernos que pueden ser, quieren, por ejemplo, favorecer a todos sus seguidores y ocuparlas negativamente en contra de los opositores. Pero hay cosas como esta, o la violencia, por ejemplo, el machismo, la misoginia, el acoso, que provoca efectos concretos y reales en las personas, no puede ser entendido como libertad de expresión. Digamos, mi libertad de expresión tiene límites, ¿no? Y yo creo que en eso también estamos atrasados, de decir, bueno, ¿dónde están esos límites a la libertad de expresión? Hemos tenido en otros momentos, por ejemplo, discusiones respecto al negacionismo en materia de violación a los derechos humanos. Siempre se nombra el ejemplo de Alemania, donde el Estado tiene restricciones severas respecto de la libertad de expresión, por ejemplo, en apoyar ciertas causas como el nazismo. Pero hoy día el Estado alemán está utilizando esa facultad para impedir todo tipo de protesta o apoyo a la causa palestina. Bueno, digamos que tiene una historia detrás. Totalmente. Hay un tema cultural ahí de deuda que genera este tipo de acciones. Pero lo que te digo es que no es mentira que hay un contrapeso ahí en términos de qué facultades tú le entregas a los estados, y claro, eso es algo que... Por eso también yo creo que es importante que ciertas facultades de fiscalización no la tengan los gobiernos, que son electos y que tienen programas políticos, sino que organismos del Estado que tienen que ser
más perdurables y que tienen que tener políticas públicas, por ejemplo, como el servicio electoral, si estamos hablando en materia de política de campañas y de inteligencia artificial, por ejemplo, en el uso de las campañas, es un órgano autónomo que da garantías a todos los actores políticos, que podría tener la facultad mucho más, con mucho más músculo, digamos, de intervenir cuando ocurren cosas como deepfakes o información masiva, maliciosa durante campañas. Estamos junto a Marcela Ríos Tobar. Marcela es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, y además exministra de Justicia, conversando con nosotros acerca de todas las problemáticas de lo que se ve desde un observatorio, desde un lugar donde puedes tomar perspectiva. Siempre es importante entender. La pregunta que hacía Geraldine sobre la inteligencia artificial también tiene un complemento en uno de sus artículos que se llama IA, la última frontera de la democracia o su última batalla, que está disponible en el sitio de idea.int. Entonces, próxima semana viene a Chile la gente del Faro, muy interesante experiencia, sería muy bueno poder tenerlos para poder conversar acerca de lo que pasa en la prensa en El Salvador. Estamos atentos a lo que sucede acá y... coordinemos para que Oscar venga a hablar con ustedes. Sería interesante. Totalmente. Y no puedo dejar de redondear preguntando por el ánimos populista de esta elección que hay en este momento en el país, ¿no? Sí. ¿Hay alguna señal de alerta o algo que se pueda ver en experiencias anteriores que pueda hablar con todo esto? Bueno, yo sí creo que hay que tener cuidado con esto, con muchas cosas, con candidatos extrasistema que no tienen partidos ni mayoría en el Congreso, ni fuerza política en el Congreso. Ese ha sido un cóctel complejo en América Latina. Presidentes populares que llegan y no tienen con quién gobernar, quién les apoye, eso genera un funcionamiento de los gobiernos muy complicado. Lo otro, estos días hemos tenido harta discusión sobre los programas de gobierno, ¿no? Las cosas que están y las que no están. Y bueno, yo simplemente recordar que muchos de los programas, de las amenazas hacia la democracia que a veces se plantean como que no creemos que en campañas vayan a ocurrir. Creo que el caso de Estados Unidos es muy importante para ver que esas amenazas a las democracias se materializan, ¿no? Entonces, creo que acá tenemos que tener cuidado respecto de los discursos antipolítica, antiestado, antiderechos humanos, antifeminismo, que lo que buscan es, y que a veces se quieren esconder esos discursos antifeminismos, antiderechos de las mujeres, pero son genuinos, son mundiales, están en Hungría, están en Estados Unidos, están en El Salvador, están en Argentina, son una arremetida en contra de las décadas de trabajo y de luchas de las mujeres por conquistar derechos, y yo creo que tenemos que ser particularmente observantes de esos temas. Sé que todos estamos preocupados por la seguridad y por la economía, pero nuestras vidas tienen múltiples dimensiones y es importante que masquemos chicle y caminemos al mismo tiempo. Sí, Marcela, todo lo que acabas de mencionar es particularmente peligroso para nuestro Estado de Derecho, y eso nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿hay algún modelo interesante de ver hoy en día en el mundo que esté haciendo las cosas bien y digamos esto tiene que hacer Chile? Bueno, yo creo que hay muchas democracias que funcionan bien. Yo creo que Chile, a pesar de que somos muy autocríticos, es un país que ha demostrado que logra tener alternancia entre la izquierda y la derecha de manera democrática, pacífica, sin que eso signifique alteraciones al orden institucional. Pero hay otros países, Uruguay siempre es la democracia que tiene los mejores índices y evaluaciones en prácticamente todos los indicadores. Es una democracia que funciona muy bien en nuestra región. Brasil ha tenido mejorías importantes, tiene deudas en materia de desigualdad en muchos ámbitos, pero es una democracia sólida. A nivel global, muchas de las democracias europeas funcionan bien. Yo creo que hoy día estamos en un momento histórico particularmente complejo para las democracias, porque hay mucha crítica de los ciudadanos y porque han surgido con mucha fuerza movimientos conservadores que son críticos de las democracias liberales representativas que hemos construido. Y esos movimientos están teniendo mucha fuerza.
por distintas razones, ¿no? Porque en América Latina están de la mano de los discursos por seguridad antimigrante. En Europa también hay un discurso nacionalista, antimigrante, muy importante. Y entonces lo que ocurre en muchos de estos países es que en vez de hablar de los problemas estructurales y de las causas complejas, se tiende a acusar o a buscar soluciones fáciles. Y eso termina siendo el caldo de cultivo para que los ciudadanos apoyen estos modelos que a la larga después terminan deteriorando la democracia. Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, idea.int. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes y bueno, y todos y todas invitadas la próxima semana, 3 y 4 de septiembre en el GAM. Sigan nuestras redes sociales y verán toda la información para inscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias.